Decía que iba a compartir una serie de temas que están relacionados con el Evangelio que nos fue presentado desde el principio. Evangelio que por diferentes razones, por intereses más personales, humanos, organizacionales, por la mano política que se desarrolla en las religiones y estructuras para poder sostener lo que muchos han llamado y lo han instaurado en nombre del orden que muchas veces pudiera terminar siendo otra cosa, pero un maestro muy importante que ha estado en el ministerio por más de 30 años como pastor y como maestro, me dijo: Norberto, yo quiero decirte que voy a estar pendiente de esos temas, quiero saber lo que el Señor te ha estado compartiendo a través de estos años. Entonces hay un reto, hay un desafío, pero no tenemos que inventar nada, eso es lo bueno. Solo tenemos que ver lo que el Señor nos presentó como evangelio, la verdad que Él nos entregó, y presentarla tal como es. No le tenemos que hacer ningún favor a Dios. No tenemos que acomodarle al Señor el camino para que Él transite desde nuestra perspectiva. El día en que Él envió a un hombre a que le enderezara la calzada, lo envió con el mismo mensaje que Él luego vino a predicar. Juan el Bautista invitó al pueblo a volver a Dios a través del arrepentimiento y a hacer frutos dignos de tal cosa, del arrepentimiento. Luego Jesucristo vino para eso, con el mismo mensaje, y a entregar el mensaje del reino, el evangelio del reino. Él es el camino y Él es el evangelio. La vida de Jesucristo no solo es un mensaje, sino que es el camino para llegar al Padre. Entonces, cuando hablamos de fundamento, ya que nos quedó claro, pero vamos a leer estos pasajes porque es determinante sobre qué estamos cimentados, quién es en realidad el único que puede garantizarnos que estamos en lo correcto, en el camino correcto, y así tener la esperanza viva de que al terminar nuestras carreras estaremos con Él. Es Jesucristo. ¿Sí? Es Jesucristo. Puede ser que tengamos muchos maestros, lo cual es muy importante, siempre lo he dicho, que nos enseñen el evangelio, que nos prediquen, lo cual es muy importante, pero ninguno de ellos nos garantiza que estamos en lo correcto. El único que puede garantizarnos que estamos en lo correcto es Jesús, Jesucristo. Que Él esté en nuestras vidas presente, que Él esté fluyendo y que sea Él con quien nos estemos encontrando siempre. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, entonces volvamos al versículo famoso de Juan 20:21, ¿sí? ¿Qué nos dice este versículo? Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, en la misma condición en que yo vine, ustedes serán enviados. Conocemos la historia y que ellos no podían moverse de Jerusalén sino hasta que fueran investidos con el poder de lo alto, hasta que recibieran la promesa del Padre, para que se diera el cumplimiento de aquella declaración de Jesucristo que está en Juan 14, 15, 16, donde Él viene diciendo que no los dejará solo, sino que vendrá de nuevo a ellos, y no para estar con ellos, sino para estar en ellos. Y que esa llegada de Él será a través del Espíritu Santo, llegada que también hace realidad la llegada del Padre. Vendremos a vosotros y haremos morada en vosotros. De tal manera que cuando Jesucristo abandona esta tierra con un cuerpo glorificado, Él ya no regresa con ese cuerpo glorificado en ese momento, sino que regresa en el Espíritu para habitar un nuevo cuerpo que Él toma
Y que ese nuevo cuerpo que Él toma, ahora, según los evangelios, una enseñanza muy amplia, es una compañía de santos redimidos, atraídos por el Padre a Jesucristo y revestidos de Cristo por medio del Espíritu Santo. Esta compañía se llama iglesia, esta compañía se llama el pueblo de Dios, esta compañía se llama el cuerpo de Cristo, el nuevo cuerpo de Cristo que entra en un proceso de glorificación a través del revestimiento de la naturaleza de Cristo, llamada a mostrar a Cristo al mundo. Cuando la iglesia inicia haciendo exactamente lo mismo que hizo Jesucristo después de aquel día que Él dijo que el Espíritu de Dios lo había ungido para dar buenas nuevas, para sanar a los de corazón quebrantado, para poner en libertad a los cautivos. Y vemos al Señor en acción a través de un cuerpo único, haciendo señales y prodigios, a tal punto que los escribas y los fariseos, cuando lo oían, se hacían la gran pregunta: ¿qué doctrina es esta? Jamás hemos oído algo semejante. Y cuando estaba en una sinagoga, de pronto aquellos que eran fieles, de en medio de los fieles, se levanta un hombre con un espíritu inmundo, que eran varios, y que tal vez para todo el mundo era el hermano fiel de la congregación, de la sinagoga, y que todo el mundo lo abrazaba y lo tenía como el hermano. Pero aquel día que Jesús se presenta, un día de reposo en la sinagoga, aquel de pronto resulta que está poseído por un espíritu inmundo. El Señor reprende al espíritu inmundo, lo saca, lo expulsa, y antes de salir sacudió y dejó en el piso al hombre. Pero la gente se pregunta: ¿quién es este que puede mandar a que los espíritus inmundos callen y salgan? Y ellos se maravillaban y decían: nunca hemos visto esto. Eso es lo que veían en Jesús en el inicio de su ministerio y durante todo su ministerio. Ese es el Cristo que yo predico, decía un coro antiguo, y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. No sé si alguien lo escuchó alguna vez, pero ese es un corito pentecostal, ¿sí? Una vez caminábamos con mi hijo por el terminal y iba un hombre ahí cantando ese corito, y mi hijo lo escuchó. Y después yo se lo canté porque sí me lo sabía, y para él era como algo nuevo, pues no había escuchado. Pero no solo sucedió con Cristo dentro de ese cuerpo único, sino que cuando Él asume el nuevo cuerpo, vemos a aquellos apóstoles enviados en la misma condición. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Exactamente lo mismo, predicando el evangelio del reino, invitando a los hombres al arrepentimiento, y les acompaña a ese mensaje. ¿Qué es lo que les acompaña? Las mismas obras de Cristo, las mismas señales, los mismos prodigios, y vemos exactamente lo mismo. Ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia, pero una iglesia que tiene el fluir de Cristo en la misma unción, no solo con doctrina, sino que hay algo que acompaña esa enseñanza. Esa enseñanza. Ese es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia, ese es el pueblo de Dios. Y eso, si nos parece glorioso, déjenme decirles que Él deja claro que la gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria primera. A ellos les dijo que si creían en su nombre harían mayores cosas que las que habían visto en Él, porque voy al Padre, ¿sí? Y ese ir al Padre significaba que Él regresaría con el Padre, con la misma fuerza, poder que hay en el Padre, para establecer su autoridad. Cuando Él resucitó, dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Otra vez más está comisionando. ¿En qué los comisiona? En la misma autoridad que Él tiene, tanto en los cielos como en la tierra. Para nosotros, para la mayoría, esto parecen solo relatos bíblicos, desconectados de la realidad de la iglesia. Qué triste, qué triste.
Pero cuando el Señor venga, vendrá por una iglesia gloriosa. ¿Entienden el término glorioso? ¿Qué significa glorioso? Que estamos revestida de Cristo y que está mostrando a Cristo. Entonces, ¿cuántos creen que realmente necesitamos ese fluir de la vida de Cristo por medio de la acción fresca del Espíritu Santo? Lo necesitamos, indispensablemente lo necesitamos, porque ahora no somos esa iglesia gloriosa. Es decir, no puede venir el Señor ahora por una iglesia porque no es su iglesia, porque no es la iglesia gloriosa. Tenemos grandes retos y desafíos, claro que sí. Ahora, es determinante entender que el Señor envía a gente en la misma condición y en la misma autoridad que Él fue enviado, y Él no quiere otro tipo de personas. No quiere otro tipo de personas. Quiere exactamente personas que lo puedan mostrar a Él. ¿Por qué? Porque yo les aseguro que ustedes no quieren mi vida. Yo les aseguro que la vida humana, llena de debilidades, de fragilidades, no la quiere nadie. ¿Qué es lo que anhelamos realmente? La vida que está en Cristo, la vida de Cristo. Ahora, pero Él ha escogido que hombres, mujeres, como los que estamos hoy aquí, sean los que muestren esa vida. Sean los portadores. ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece glorioso? Por eso Él está dispuesto a soplar y decir: recibid el Espíritu Santo. ¿Cuántos realmente quisiéramos recibir ese soplo? Literalmente en el día de Pentecostés fue un soplo del cielo. Viento recio entró en aquella habitación y los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. El cielo se abrió, el Padre sopló y el Espíritu Santo llenó a los que estaban allí, porque algo pasaba en ellos. Habían creído en la promesa del Señor, que era la promesa del Padre. Todo empieza con la fe y todo termina allí mismo, en creerle a Dios. Y si le creemos, tenemos esperanza. La fe crea algo en el ser humano que se llama esperanza. Esperar en Dios y esperar su promesa y el cumplimiento de la misma. Ellos se quedaron esperando hasta el momento en que el Señor volvió a soplar sobre ellos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Ahora sí, no podía quedarse nadie quieto. A partir de ese momento, todos tenían que hacer lo que era la gran comisión: llenar el mundo con el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué era lo que iba a seguir a los que predicaban? Las mismas señales y los mismos prodigios que estaban presentes en el ministerio de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el ministerio que hay que tener en la vida. ¿Qué es ministrar? ¿Alguien entiende el término ministrar? En el Señor es servir. Es servir. Literalmente la palabra y el término ministro significa servir. Servir, nada más. ¿Quiénes quieren ser ministros del Señor? A servir entonces. Entonces yo quiero tratar de comunicarles algo. ¿Cuántos quisieran que este grupito se convierta en una familia que todos los que la conozcan quieran ser parte de ella? ¿Sí? Que cuando lleguen aquí se sientan en casa y sientan que esta es la casa que ellos han estado buscando. Eso no es posible porque nosotros seamos guapos. Todos aquí somos lindos, no hay duda de eso. Hoy ni me peiné bien, pero no importa. No tiene que ver con la apariencia física, tiene que ver con la verdadera belleza del corazón, de un corazón redimido, entregado, lleno de Cristo, y que eso es lo que otros puedan encontrar. Una familia. Si se dice que la iglesia es el taller de Dios, pues cualquiera que se haya estrellado
encuentre aquí un taller no para oxidarse y podrirse, sino un taller para ser restaurado completamente y vuelto a la circulación, para seguir sirviendo al Señor. ¿Entendemos? Tenemos un ejemplo grande, que después de la cautividad vino la restauración. Grandes restauradores, ¿para qué? Para restaurar en el pueblo de Dios el fervor por Dios. El fervor por Dios. Y creo que esa es una de las cosas claves en la vida, y es que nosotros seamos despertados en el fervor de buscar al Señor, de buscarlo en su palabra, de buscarlo en la oración y de servirle al Señor con pasión, con entrega y con dedicación. Amén. Cuando hablamos del fundamento de la iglesia, ¿de qué estamos hablando? De Cristo mismo. Entonces, vamos a leer otra serie de versículos que ya los hemos leído y que los vamos a repetir. Y el siguiente versículo está en Hebreos, ¿verdad? Hebreos 3:1. Aquí está. Jesucristo es el apóstol, es el enviado del cielo. Aquí Hebreos lo ratifica de una manera clara. 3:1, lo tenemos. ¿Qué dice Hebreos 3:1? Leámoslo. Por tanto, hermanos santos, partícipes o participantes del llamamiento celestial. Escuchen, esto es. Lo que pasa es que esto no tiene suficiente fuerza en el corazón todavía de aquellos que se mantienen pasivos. Y cuando nosotros nos mantenemos pasivos es porque no entendemos que este es un llamamiento celestial. Considerad a quién, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Yo les dije aquella vez, y esto puede producir muchos cortocircuitos en quienes han adoptado una enseñanza ya manoseada, ya tóxica, por ambiciones personales de líderes, de liderazgo. Pero les dije que hay un solo apóstol en realidad, que distribuyó su apostolado en 12 apóstoles. Y por tal razón, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas con nombres de los 12 apóstoles, ¿verdad? ¿Quién es el apóstol? Jesucristo. ¿Qué les dijo él? Como el Padre me envió, yo los estoy convirtiendo a ustedes ahora en apóstoles, en mis enviados. ¿Cuál es el llamamiento? Es a servir al Señor y es a llevar esa misma vida que Él, por medio de su soplo, deposita en aquellos que anhelan servir al Señor. Debemos de tener conciencia de que este es un llamado celestial y que al que debemos de ver y considerar es ¿a quién? A Cristo mismo. Conciencia que se ha dormido y que muchas veces ni siquiera nunca ha estado despierta, que este es un llamamiento del cielo. ¿Para qué? Para considerar a Cristo y para mostrar a Cristo, para llevar a Cristo. Somos los miembros de su cuerpo en donde Él fluye. Él fluye a través de los miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Llamados a llevar esa vida y compartirla al resto de personas en este mundo. Yo sé que para muchos cambiará este versículo que vamos a leer a continuación en su forma de comprenderla. Ya lo hemos leído, Efesios 2:20. Efesios 2:20. ¿Sí? Dice, edificados. ¿Sí? Edificados es que nosotros mismos tenemos que entender que somos los protagonistas de nuestras vidas en esta edificación. Los principales protagonistas. Porque no está diciendo que otros vengan a edificarlos, que otros vengan a cimentarlos. Está diciendo, ustedes edifíquense, ciméntense, afírmense y crezcan sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿cuál es la nota predominante en estos pasajes? Es la conexión con la persona, la unión con la persona de Jesucristo, que no es posible a menos que la intervención del Padre y del mismo Espíritu Santo nos conecte con Cristo. Desde el nuevo nacimiento es por el Espíritu Santo, y cualquiera que esté lleno del Espíritu Santo es por una conexión directa
con Él, conexión con el Padre, con el Espíritu Santo. Pablo tiene tan claro esto, que cuando Cristo lo alcanzó, lo voy a decir en los términos que Pablo probablemente lo quería comunicar. Cuando Cristo me tomó y se apoderó de mí, porque literalmente el Señor se apoderó de Pablo y no le dio ninguna opción. ¿Se acuerdan? Pablo se estrelló con Cristo en aquel camino a Damasco, porque el Señor ni siquiera le habló. Pablo llegó y se estrelló contra el Señor y cayó literalmente al suelo después de ese choque con el Señor. Después de ver lo que estaba pasando en su vida, él pregunta y oye la voz del Señor. Entonces, el Señor no le dio ninguna opción. Y esa es parte de la gracia irresistible de Dios que opera en aquellas personas que Él escoge para cosas especiales dentro de su obra. Pablo es un escogido y por esa razón, cuando Dios lo toma, se apoderó de Pablo, literalmente se apoderó de Pablo. Escuchen, necesitamos nosotros un encuentro con el Señor donde sintamos que Dios se ha apoderado de nosotros, que Él se ha apoderado de nosotros, que ya no nos pertenecemos, que ya nuestra vida no está a la deriva, que ya nuestra vida no es para que venga de aquí para allá, sino para que Cristo tenga el total control, señorío y gobierno de esa vida. Amén. Y Pablo nos dice en Filipenses 3:12, literalmente, que para él quedó claro que cuando Cristo se apoderó de él, aquí es donde Pablo nos cuenta su testimonio en una ocasión y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, es decir, tomar o agarrar aquello para lo que también fui agarrado, tomado. La palabra asido o asir es agarrar. Entonces él entiende que cuando él iba en aquel camino a Damasco, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Lo agarró. Sí, lo agarró a Pablo y no lo soltó. Ya nunca más lo soltó. Nunca más lo soltó. Y cuando Dios agarra a una persona, no importa lo que la persona haga, no puede soltarse. Dios lo agarró. Y Pablo entonces dijo, no tengo otro camino que ahora correr hasta agarrar a Cristo, porque para eso fui llamado. Entonces, como parte del fundamento puesto por el Padre, yo quiero decirles, esta es la conexión que necesitamos. Entender que si el Señor nos tomó, ha tomado nuestras vidas, no nos ha dejado otra opción que un objetivo determinado, y ese objetivo es que nosotros vayamos a Cristo a tomarlo todo. Cuando la Escritura nos habla de la plenitud de Cristo, de crecer, de ser perfeccionados, de ser revestidos de Cristo, está hablando del objetivo al que fuimos llamados desde el momento en que fuimos tomados. Hay unos versículos que vamos a leer en Colosenses, ahora sí, Colosenses 1 del 19 en adelante, ¿verdad? Sí, del 19. En Colosenses 1, aquí tenemos versículos que son citados con frecuencia y que hasta se nos pueden convertir en nuestros lemas y eslogan, pero hay que tratar de entender lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque esta es una enseñanza predominante. Desde el versículo 19 dice, por cuanto agradó ¿a quién? ¿A qué? Al Padre. ¿Qué es lo que le agradó al Padre? Que en Cristo habitase toda la plenitud de la deidad. Es decir, que aquel cuerpo, Mesías, ungido, revestido. Es importante, y siempre voy a repetir esto, cuando se habla de Cristo se está hablando de un cuerpo que nace de María, que fue llamado Jesús porque Él era el Salvador. Convertido en Cristo cuando es revestido de toda la autoridad del cielo sobre Él. Y al Padre le agradó en ese momento llenarlo de toda la plenitud de la deidad, es decir, de todo el poder que hay en Dios, de todo lo que hay en Dios,
fue depositado en Cristo, en aquel cuerpo revestido. Ahora el versículo 20. Y por medio de él, ¿para qué lo hizo? ¿Qué hace el Cristo revestido? Es decir, aquel cuerpo, aquel hombre revestido, ungido. ¿Qué es lo que hace? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, no solo en la tierra, sino en el cielo. Es decir, que la acción de Cristo trasciende de la tierra así al cielo. En los cielos. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para hacer la paz mediante ¿qué? Mediante la cruz. Versículo 21. Y a vosotros también. Es decir, que aquello que el Padre puso en él, vamos a entender que también es para vosotros. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, es decir, que nuestros pensamientos, nuestros conceptos no tenían nada que ver con Dios. Éramos enemigos, haciendo malas obras. ¿Ahora qué? Ahora os ha reconciliado. ¿En dónde nos reconcilió? En su cuerpo de carne. ¿Cuál cuerpo? Aquel cuerpo que nace de María. Aquel cuerpo que nace de María. Hay una reconciliación por medio de ese cuerpo, por medio de la muerte de ese cuerpo, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Esto ya habla de la perfección. Aquí Pablo ya está diciendo, él lo hizo ¿para qué? Para que ustedes entiendan que el fin, el objetivo, la meta trazada es llegar a ser perfectos. Llegar a ser perfectos. ¿Y qué más se nos dice? En el 23 vamos a leer, si en verdad, aquí está la condición, si en verdad permanecéis como fundados, fundidos, en otras palabras, esta columna está fundida a estos cimientos. Si nosotros permanecemos unidos, fundados en Cristo, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Bueno, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Esta es la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica ¿a dónde? En toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho un ministro. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco. Es decir que ser partícipes del llamamiento celestial no nos libra de padecimientos. No nos libra de padecimientos. Somos parte de los padecimientos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo parece que mientras no alcance su glorificación, seguirá experimentando padecimientos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Es decir, que Él nos deja sufrir solos, Él sufre en nosotros. ¿Y ahí qué cuerpo es? Las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anunciase el cumplimiento de la palabra de Dios. Y aquí nos va a decir ese cumplimiento maravilloso, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos, no a todo el mundo, sino a sus santos. En el 26, ahora 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas ¿de qué? De la gloria de este misterio. ¿Y entre quién? ¿Por qué entre los gentiles? ¿Por qué entre los gentiles? Estos son temas que vamos a estudiar, pero les voy a resumir algo. Israel tiene que ser provocado a celo por el pueblo y por el mensaje que Dios ha entregado a este pueblo fuera de las fronteras de Israel, a un hombre que Dios mismo escogió para que mostrara a Cristo.
Y fue el mensaje de Pablo mostrar a Cristo. Si la iglesia provocará algún momento a celo a Israel, es mostrando la vida de Cristo. No hay otra manera. Y donde dice en el capítulo anterior que Pablo se llama ministro y no apóstol, era usted. Sí, un ministro es un siervo, es un servidor. Es alguien que está sirviendo y a la vez la palabra servir significa estar dando a otros. ¿Sí? Dando a otros. Ministro y apóstol es Sí. diferente. Sí. No, los dos son servidores. Bueno, un ministro tiene que ser enviado a servir. Yo tengo una frase que incluso es título de un mensaje: enviados o voluntarios. Dios siempre hará su obra y las cosas trascendentales dentro de su pueblo a través de sus enviados. Como Pablo es un tomado y es un enviado. Los apóstoles son enviados. ¿Sí? Todos estamos llamados a ser voluntarios al servicio del Señor y tenemos mayores probabilidades de ser tomados y enviados cuando estamos al servicio del Señor. Pablo, en una ocasión, junto a Bernabé, estaban al servicio del Señor y fueron enviados. ¿Entienden? Pablo ya había sido enviado, pero Bernabé no había sido enviado. Bernabé fue enviado junto a Pablo por estar al servicio del Señor, buscando voluntariamente al Señor. Entonces, el versículo 26 nos dice que esto es para sus santos. El versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahora, ¿cuál es esa riqueza y esa gloria? Que es Cristo en vosotros, viviendo en vosotros, manifestándose a través de vosotros, y esa es la esperanza de gloria. Esa es la meta. A quienes, el versículo 28, a quién anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre, y vean lo enfático, y enseñando a todo hombre en sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo, en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre. Entonces el objetivo queda trazado para todo aquel que ha sido tomado por Cristo. Es llegar a mostrar la plenitud de Cristo. ¿Cómo un hombre puede llegar a mostrar la plenitud de Cristo? Un hombre tomado por Cristo. Este es un tema muy amplio, pero estoy tratando de resumir y quiero llevarlos a este punto. Si para Pablo el haber sido tomado por Cristo se convirtió en la razón de su vida y no quería nada más aparte de eso, pues todo lo demás vino a ser basura. Todo lo demás vino a ser basura. Y Pablo no quería hacer nada si no estaba enfocado en el que él pudiera llegar al objetivo del para qué fue tomado por el Señor. Entonces, si nosotros fuimos tomados y si leemos todos los evangelios y nos damos cuenta a través de toda la lectura que también el objetivo que Pablo tenía es el mismo objetivo para cada creyente redimido, la pregunta entonces es: ¿cuál es mi parte para poder contribuir como Pablo para que ese objetivo se cumpla en mi vida? ¿Cuál es mi parte? La primera y la más importante es: ¿qué lugar ocupa Cristo ahora en nuestras vidas? Pregunta que puede parecer muy liviana, pero de eso depende nuestra relación y conexión con Él. ¿Se acuerdan quién es Cristo para ti? Cuando Pedro hace la gran confesión, la pregunta que el Señor tenía para ellos es: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Voy a parafrasear. Y ellos dijeron los profetas. Ahora, la pregunta se volvió personal. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Cuando Pedro respondió directamente,
fue el padre el que estaba dando testimonio de quién era su hijo, pero Pedro se alineó, estuvo bajo el control del Espíritu Santo en ese momento para decir quién era Cristo. Y el Señor ratificó eso diciendo: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta para decir quién es Cristo realmente en nuestras vidas necesitamos la acción del Espíritu Santo. Pablo lo tiene claro: nadie puede confesar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu de Dios. Sino por el Espíritu de Dios. Ya no se trata de haber sido convencidos por la historia o por la religión. Ya se trata de una acción del Espíritu Santo, de un fluir del Espíritu Santo en la vida para poder dar el testimonio correcto de quién es Cristo. No solo porque lo necesitamos testificar quién es Cristo para alcanzar la vida eterna y para ser parte de la iglesia, sino porque si no es el testimonio del Espíritu Santo a través de nosotros de quién es Cristo, no se dará el impacto en los que oyen. Eso es determinante. Entonces, yo quiero que sepamos esto. Si estamos aquí en este grupo y si hemos sido acercados por diferentes razones, circunstancias, no importa si es que nos estrellamos en la vida, pero si estamos aquí, no es ninguna casualidad, porque todos lo hemos oído y lo sabemos, y es bueno que estemos convencidos y persuadidos, como Pablo dice, que no solo lo hayamos creído, sino que nos persuadamos cada día de esto. Y es que si Él nos llamó, es por esto. Romanos 8:19, sí, hay una carga. Si leyéramos todo este capítulo, que les recomiendo leer continuamente, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa manifestación? La misma vida de Cristo, es la plenitud de Cristo. Es el objetivo cumplido. La creación aguarda, espera. Y si leyéramos los siguientes versículos, nos damos cuenta que esa es. Porque está sujeta a maldición, la creación misma está gimiendo, está esperando esa manifestación, porque la liberación de la creación depende de la manifestación, de la plenitud de Cristo en los hijos de Dios. El 29 dice: porque a los que antes conoció, mira, cada uno de nosotros fue conocido por Dios antes de nacer, antes de llegar a la iglesia, fue conocido por Dios. También los predestinó para que fuesen hechos, el objetivo una vez más, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito en muchos hermanos. Es decir, para que ninguno busque gloria para sí, ni influencia ni poder para sí, sino para que Cristo sea quien sea visto, conocido, y Él sea el primero. Por eso les digo, ¿quién es Cristo para nosotros? Es determinante, porque eso traza el objetivo. Esto lo vamos a decir de esta manera: si no estamos fundamentados en Cristo y nos hemos cimentados en doctrina, en conceptos de hombre, el objetivo no se va a cumplir. Pudiéramos pasar años en una iglesia, en una congregación, sin que la plenitud de Cristo sea real en nuestras vidas. No hay caminos, no hay atajos. Lo único es estar conectados a Cristo. ¿Se acuerdan de Juan 15, versículos 1 hasta el 7? Separados de mí, nada podéis hacer, es la nota predominante. Y no es que no podemos hacer nada, no podemos dar fruto. Y no es que no podemos dar fruto, sino que pudiéramos ser cortados si no estamos conectados a Él, quien es la vid verdadera. Esa vid verdadera es la fuente, es la simiente, es el cimiento, es la roca
es todo lo que necesitamos. Cuando Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga, no está diciendo, oye, tienes que buscar qué es lo mejor, cuál es la fórmula. No hay fórmula. Lo único es estar cimentados en Cristo. Y no solo para estar firmes, sino para crecer. Porque la nota predominante aquí es el crecimiento espiritual hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. Escuchen. ¿Cuál es tu cimiento? Si ya decimos, es Cristo. Bueno, le voy a pedir a mi hijo que leamos ligeramente estos versículos. Se convertirán en materia para el siguiente tema. 31, ahí lo tenemos. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Deja claro, si Él nos escogió y nos predestinó y está de nuestro lado, tiene un objetivo para nosotros, entonces deja claro, si estamos conectados con Él, ¿habrá alguna influencia, alguna fuerza? ¿Habrá algo que pueda contra los hijos de Dios? No hay nada. Escuchen, cuando estamos totalmente entregados a Dios, no hay nada que nos pueda desconectar de Dios. Si nosotros decidimos desconectarnos de Dios, es diferente. Pero cuando nosotros queremos estar conectados a Dios, no hay nada, no hay poder. Y si seguimos leyendo, nos daremos cuenta que no hay nada que pueda separar a un hijo de Dios que está enfocado en el objetivo y que está conectado a Cristo. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, y escuchen, esto lo hizo por nosotros, por los hijos, por los redimidos, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él, en Él, es decir, en Cristo? Porque no hay otra manera de que Dios pueda darle algo al hombre, sino a través de Cristo. Recuerden, una vez más, Colosenses 1, del 15 en adelante, todo lo hizo en Cristo, para Él, a través de Él y para Él, por medio de Él. Todo fue hecho para Cristo. Y todo lo que el hombre pueda recibir de parte de Dios es en la persona de Jesucristo. Saltemos al 34. Dice, el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta? La acción activa de Cristo desde siempre, desde venir, desde morir, desde resucitar, desde ascender a los cielos y desde mantener su sumo sacerdocio en favor de los hijos, de los redimidos. Con razón Pablo tiene tal certeza y seguridad que dice, ¿quién nos separará del amor, 35, del amor de Cristo? Y ahí dice, tribulación. ¿Cuántos pasan tribulaciones? Pero él dice, no, eso no puede separarnos. O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada. Y continúa diciendo, 36, ¿cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Escuchen, quien tiene conciencia de esto, no teme ya. No teme. Somos contados como ovejas de matadero. Siguientes versículos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencedores. Muchos tienen miedo de este término. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos claro que entonces el cimiento es Cristo. El cimiento es Cristo. Donde nuestras bases deben estar siempre en Cristo. Ahora, si Él nos llama a estar cimentados en Cristo, y lo siguiente a que nos llama es a crecer,
Entonces el cimiento juega un papel determinante. ¿Por qué? Porque somos comparados como planta y el cimiento nos provee el alimento para crecer. No solo la firmeza, sino el alimento para crecer. De Cristo es que debemos alimentarnos. Él es el pan de vida. Él es el agua de vida. Él es el Espíritu Santo, del cual estaba hablando, que si alguien bebía de él, de su interior brotarían ríos, fuentes de agua viva. Él es. Entonces, el crecimiento depende de nuestra conexión a Cristo. Les voy a mencionar, porque esto es muy importante. Si dependemos de Cristo para la salvación de su muerte y dependemos de Él para el crecimiento, entonces aquí vienen algunas cosas importantes. ¿Será importante comprender la justificación? La razón por la que Pablo escribió Romanos es para que todos entendamos qué es la justificación. Y creo que no hay libro más importante en relación a lo que es comprender cómo fuimos salvos y para qué fuimos salvos que el libro de Romanos. Entonces, vamos a estudiar cómo la justificación y la comprensión plena es quizás, después de la persona de Jesucristo, ahora de las enseñanzas que emanan de Él, la enseñanza más importante para saber cuándo es que somos auténticos cristianos, cuando la justificación por fe cumple su fin, su propósito en nosotros. Pablo estaba tan seguro que dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahí dice, al judío primeramente, ellos tuvieron la oportunidad de primero, y luego al gentil, y al griego y a los gentiles. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, aquí está, la justificación está vinculado a la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, porque el justo vivirá, por cuanto el justo vivirá por la fe.